Los Estados Unidos, Melania Trump, tuvo que aterrizar de emergencia a pocos minutos luego de despegar debido a un problema técnico. Según la información de medios locales, el incidente provocó una gran humareda en la cabina y el piloto tuvo que regresar a la base de Andrews en Maryland, desde donde la nave había despegado hace apenas 10 minutos. El personal de la cabina repartió toallas húmedas y dio instrucciones para que se tapen la cara y de esta manera evitar el humo. Melania Trump tenía previsto desplazarse a Filadelfia para participar en un acto de su campaña Sé Mejor. Bueno, ya a esta hora tenemos noticias sobre el paradero del ex juez, el juez suspendido César Inostroza. Vamos a colocarlo en pantalla de acuerdo con el diario El Comercio. César Inostroza sí fugó a Perú y se encuentra en Madrid. A pesar de tener un impedimento de salida, ingresó el miércoles al territorio español a la 1:43 de la tarde, hora peruana, según fuentes del gobierno peruano. Esto lo reporta el diario El Comercio. Según fuentes, se confirmó que ingresó al territorio ya mencionado a las 8:43 de la tarde, de la noche, hora Madrid, hora española, 1:43 acá, con el pasaporte, su número de pasaporte, el 1171-58435. Justamente, y como ya les habíamos dicho antes, en España también está la esposa, Gloria Gutiérrez Chapa, quien viajó el 11 de octubre. En la víspera, el Poder Judicial recordó que la orden de impedimento de salida fue emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Además, fue ratificada el 22 de agosto por la Sala Especial de la Corte Suprema. El plazo de la medida es de 4 meses y recién vencía en noviembre. O sea, la pregunta es cómo ha salido. Cabe recordar que el Ministerio Público recibió recién ayer, martes por la tarde, el expediente de la acusación constitucional contra César Inostroza, 12 días después de haber sido aprobado por el Pleno del Congreso. Ese día extra, aunque en realidad no tiene nada que ver, porque igual ya tenía el impedimento de salida, o sea, no ha debido poder salir del país. De confirmarse justamente esto, el diario Comercio diciendo que Inostroza en efecto se encuentra ya en Madrid. Sería cuestión de informarnos desde Madrid por esto. En cualquier caso, allá se encuentra su esposa y habría que ver, pues sería bueno que se nos diga, porque el otro día, ¿quién fue quien dijo? El abogado dijo que estaba en Lima, en su casa, y que no estaba saliendo. Hoy resulta, aparentemente, que se encuentra en España. Habría que ver cómo va a ser, porque también, cómo ha viajado como turista, cómo ha viajado, porque de turista hay un límite, el tiempo que se puede quedar allá. Pero bueno, eso es algo que se tiene que ver. Bueno, ya a esta hora y la noticia del día claramente va a ser esta, ¿no? En todo esto y el fallo de Keiko Fujimori más adelante. Pero de acuerdo con versión del Comercio, César Inostroza sí habría fugado del país y estaría ahora en Madrid y habría ingresado al país, del continente, del antiguo continente, a la 1:43 de la tarde, hora nacional, con su respectivo pasaporte. Recordemos que en España también está su esposa, Gloria Gutiérrez Chapa, quien viajó el 11 de octubre, hace ¿cuánto? 6 días ella había viajado y ahora César Inostroza está en Madrid, según fuentes consultadas por el diario El Comercio. Esta es la noticia entonces del día, había que ver y confirmar esto de todas maneras. Él tenía un impedimento de salida, o sea que hay que ver cómo ha salido del país. Un impedimento de salida emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que fue ratificado el 22 de agosto y que recién vencía en noviembre, ¿no? Estamos en la mitad de octubre, la verdad. Bueno, el Ministerio Público recibió ayer, recordemos, eso también ocurrió, no tuvo que ver con el Congreso, recién recibió ayer el expediente de acusación constitucional contra César Inostroza, 12 días después de haber sido aprobado por el Pleno del Congreso, ¿no? Ahí tenemos entonces lo que ha ocurrido. ¿Estará en Madrid o no César Inostroza? De acuerdo con versiones del Comercio, sí se encuentra en Madrid, ya jugó, ya no está aquí. Habría que ver qué es lo que corresponde entonces en estos momentos y qué es lo que toca hacer al gobierno en estos casos. Vamos a ver, pues una cosa que tenemos que estar del todo atentos en todo momento. 4:51, si recién se conecta a la señal de Canal N, César Inostroza sí habría fugado del país y estaría en Madrid, de acuerdo con la versión del diario El Comercio. Ellos habrían consultado y tendrían la información del ingreso, ¿cierto? Él habría llegado a las 8:43 de la noche, hora Madrid, o a la 1:43, hora nacional. En Madrid, en España, se encuentra
su esposa Gloria Gutiérrez Chapa, quien habría viajado el 11 de octubre. Es lo que tenemos entonces a estas horas de la tarde. Ya no está entonces César Inostroza en nuestro país. Habría que ver la versión del abogado, porque el abogado también nos decía que sí, que estaba en el país, que no había fugado, que no planeaba fugar, que estaba cansado, que estaba descansando. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque se ha llegado a las 8:43 y fue, bueno, el día de hoy, que ha recién llegado a las 1:43. Significa que él ha estado viajando, ¿cuándo? Toda la mañana. O sea, que ha salido toda la noche. O sea, que ayer no estaba, pues, probablemente en su casa en las noches. O si estaba, recién ha viajado hoy día. Complicado, ¿no? ¿Y cómo ha salido? Ya se había lanzado la alarma. Claro. Bueno, ahí lo tenemos entonces, ¿no? A la 1:43 de la tarde, o sea, hoy a la 1:43, él habría llegado a Madrid. Hoy, ¿no? Un vuelo a Madrid en promedio son 12 horas. Si ha llegado a las 2, que son las 14, significa pues que habría viajado aprox a las 2 de la mañana, con lo cual tendría que haber salido antes. Y eso sí, es que ha salido por el aeropuerto, pero si no, ¿por dónde ha ido? Y tendría que haber sido más temprano. Ante la confirmación de la fuga de César Inostroza, la bancada de Nuevo Perú, los responsables y sus cómplices deben recibir el repudio de la población y la máxima sanción que corresponda desde la mayoría fujiaprista hasta el Ministerio del Interior. De blindado a fugado, hashtag es lo que tienen entonces en estos momentos. Bueno, la primera reacción, la bancada de Nuevo Perú, de alguna manera atribuyéndole la responsabilidad al Congreso. Y bueno, el Ministerio del Interior, esto tiene que ver con migraciones, ¿no? Particularmente, pero veamos cómo es que ha ocurrido esto. Tampoco es que había una orden de captura ni una orden de detención, lo que sí, un impedimento de salida. Y según dicen las fuentes del comercio, él está ya en Madrid, ingresó ahora más temprano. De todas maneras vamos a tener más información. César Inostroza entonces a la 1:43 del día de hoy, miércoles. Hoy estamos miércoles, ¿no? Miércoles. Habría ingresado a Madrid. Un vuelo a Madrid demora 12 horas mínimo. Noticia de último minuto, César Inostroza habría fugado del país, según información revelada por el diario El Comercio. Se encuentra entonces ahí y habría ingresado a la 1:43 de la tarde del día de hoy. Esto según fuentes del gobierno peruano confirmaron a el diario El Comercio, así lo reporta en su web. Recordemos que en España también está su esposa Gloria Gutiérrez Chapa, quien habría viajado a ese país el 11 de octubre. Él, recordemos, tenía una orden de impedimento de salida que fue emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Esta misma o este mismo orden había sido ratificado el 22 de agosto del 2018, o sea, este año, por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, y todavía se vencía en noviembre. Según información del Comercio, Inostroza, el suspendido juez supremo, estaría en Madrid y habría fugado. Recordemos además que hubo todo un tema con el Congreso, una coordinación entre el Congreso y el Ministerio Público, ya que recién ayer, martes por la tarde, el expediente de la acusación constitucional contra César Inostroza llegó. Esto es 12 días después de haber sido aprobado por el Pleno del Congreso de la República. Ahí lo tenemos entonces justamente a estas horas de la tarde. Sí habría fugado del Perú y estaría en Madrid. César Inostroza de alguna manera logró escapar los controles, según esta información que hay de salida, y a pesar de que tiene el impedimento de salida, de alguna manera habría logrado. Se consultó durante el día a Migraciones, no había ningún registro, pero según le han confirmado al diario El Comercio fuentes del gobierno peruano, él ingresó hoy, miércoles, al territorio español desde el aeropuerto de Madrid a las 1:43 de la tarde en hora local, o sea, en nuestra hora, 8:43 de la noche, hora en España. Un vuelo a Madrid demora, digamos, 12, 10, por ahí, horas, lo que significa que, dependiendo cómo ha ido, ha tenido que salir bien temprano hoy día, ni siquiera en la madrugada, digamos, en el interín de ayer a hoy día.
justamente para llegar a la 1:43, máximo a las 2 de la mañana, así es que solo le tomó 12 horas. Sin embargo, no parece haber salido por el aeropuerto de Lima, así que esto en realidad debió haber demorado más, porque si no ha salido por el aeropuerto, ¿por dónde ha salido? Tendría que haber sido a otro lado, a otro país, a otro aeropuerto internacional y desde ahí haber salido. Eso es lo que tenemos que ver. Migraciones, por lo menos la vez que se les consultó, no parecía registrar movimiento. César Inostroza Pariachi, no parecía tener ningún movimiento migratorio y sin embargo estaría en Madrid. Esto según fuentes del gobierno que le han confirmado al diario El Comercio. Vamos a ver entonces cómo cae. Ya hay una reacción de la bancada de Nuevo Perú diciendo que, bueno, las personas que están... Ahí está justamente, ¿no? Que los responsables de la fuga y sus cómplices deben recibir el repudio de la población y la máxima sanción que corresponda. Desde la mayoría fuji-aprista hasta el Ministerio del Interior, de blindado a fugado. Vamos a ir viendo cómo están estas reacciones que se tienen que dar desde el Congreso, se tienen que dar desde el Ministerio Público, se tienen que dar desde Migraciones, se tiene que dar desde el Ministerio del Interior. La verdad, y dentro de todo, el señor Inostroza no tenía orden de detención, no tenía por qué estar detenido, pero sí impedimento de salida. No tenía que estar perseguido necesariamente por agentes de la policía constantemente, pero no debía ser posible que salga de nuestro país. Ahora, se ha ido a España. La pregunta es, ¿qué es lo que corresponde ahora a las autoridades de nuestro país? Alejandro Toledo, desde el 2017 en febrero, están que lo tratan de traer desde Estados Unidos. ¿Cómo va a ser en este caso si se confirma que se encuentra en Madrid? Justamente está con nosotros el congresista Acción Populista, Víctor Andrés García Belaunde, para darnos sus reacciones en torno a este tema. Buenas tardes, congresista. Bienvenido a N Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarlos. Bueno, ¿qué es lo que nos deja esta noticia? Sí, ha fugado. ¿Cómo fuga? ¿De qué manera fuga? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el ministro del Interior tiene que responder. ¿El ministro del Interior? Claro que sí. Él está encargado de la seguridad interna y de inmigraciones. Él está encargado de eso. Es su sector. Es la policía, es el servicio de migraciones, que dependen directamente del ministro. El aeropuerto depende del ministro. Ahí hay un montón de oficiales de la policía que son los encargados de sellar los pasaportes, revisar los antecedentes penales, revisar las órdenes de prohibición del viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí el responsable directo es el ministro del Interior, porque viajar a España, no se viaja a España como uno viaja a Bolivia, que puede salir por una frontera, o viaja a Ecuador, que puede salir pues por Aguas Verdes o por Desaguadero. No. Ese es un viaje transatlántico. Claro. Es un viaje que hay que hacerlo con avión. Y hay que son viajes de 12 horas. Y la única manera de viajar en avión, un viaje de 12 horas, es saliendo por el aeropuerto Jorge Chávez. Uno no va a salir por el aeropuerto pues de Chiclayo, de Trujillo. No. El aeropuerto Jorge Chávez. Entonces, ahí hay total vigilancia y control de la policía y la Dirección General de Inmigraciones, que depende finalmente del Ministerio del Interior. Así que allá hay responsabilidades de Inmigraciones y del Ministro del Interior, en ese orden. Claro. Ahora, justamente hubo una reacción de la bancada de Nuevo Perú. ¿Cuál es la responsabilidad que se le puede dar hoy al Congreso, en torno a esta demora de comunicación con el Ministerio Público por la acusación constitucional? Mire, es un tema administrativo, porque normalmente lo que se hace en el Congreso es procesar documentos. El Congreso también es un burocrático, lamentablemente. Se procesan documentos. Las personas que están allí, que han sido mencionadas, son todas de gran calidad. El señor Delgado Gembes es un hombre de gran calidad, es profesor universitario, es doctor, es maestro, tiene varios libros, es un experto en derecho parlamentario. En fin, esa gente es gente de gran calidad profesional. Lo que ha pasado ahí es la rutina diaria y
el Congreso está sobrecargado a raíz de las reformas que han habido 10 días de mucho trabajo por las reformas constitucionales y el referéndum. Así que ha habido una demora, a mi modo administrativa, que deben responder los administrativos. Pero en todo caso, el tema no es ese. O sea, si se va en Perú y no podía irse, si las fronteras están abiertas para un hombre que no podía pasarlas, allí la responsabilidad directa es de Inmigración. Claro, congresista. Y del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias por su apreciación. Vamos a estar entonces atentos a lo que ocurra. Necesitamos todavía la confirmación respectiva de las entidades del Estado. Muchísimas gracias y buenas tardes. Nosotros ahora estamos enlazados con el congresista Carlos Brus. Buenas tardes, congresista. ¿Qué le deja esta noticia? Bueno, indudablemente un sinsabor como todos los peruanos, de que se fuga una persona que tiene que responder todavía ante la justicia y ante la cual todavía no había ni prisión preventiva ni cosa parecida, sino simplemente un impedimento de salida del país. El ministro del Interior tiene que informarle al país si es que esta persona salió por el aeropuerto Jorge Chávez o salió por alguna otra frontera de manera ilícita y en otro país puede haber tomado el vuelo a España, puede haber salido a Bolivia, puede haber salido a Brasil por la frontera de la selva, puede haber salido a Ecuador y de Ecuador, Brasil o Bolivia haber tomado un vuelo a España. Eso es una posibilidad. Él envió a su esposa un par de días antes, que no tenía la esposa el primero de salir del país, por eso salió por el puerto Jorge Chávez, y él puede haber fugado por alguna frontera y de ahí en un país vecino tomar su vuelo. Claro. Entonces eso es algo que el ministro del Interior tiene que confirmar, porque si salió por el aeropuerto Jorge Chávez, eso sí es grave, pues, ¿no? Porque eso es una coladera terrible y por supuesto ahí habría alguna responsabilidad de alguien. Pero es algo que el ministro del Interior tiene que aclarar en las próximas horas. Claro, congresista, ¿usted ha logrado o se ha comunicado con alguien del gobierno para empezar a esclarecer un poco el tema? Todavía no hay información, no he podido comunicarme con el ministro del Interior. Él es el que tiene que pronunciarse y esperamos que lo haga pronto, antes que culmine el día. Claro, esto de todas maneras tiene que ser o sea, la reacción tendría que ser inmediata, ¿cierto? Apenas sale la noticia tendría que emitirse un pronunciamiento, me imagino, ¿no? O sea, eso es lo que correspondería. Así es. Y por supuesto, aquí tenemos que dejar señalado que si bien el Congreso ha tenido una demora imperdonable y que el presidente del Congreso ha sancionado severamente a los funcionarios involucrados, igual, si es que estos documentos se hubieran enviado 10 días atrás, hubiera ocurrido lo mismo. El señor Nostroza ya tenía impedimentos aquí del país y con o sin informe del Congreso se iba a fugar. Aquí lo que ha pasado es que ha habido alguna filtración por alguna frontera y aparentemente hasta que confirme el Ministerio Interior, claro, habría viajado a España desde otro país vecino y no desde el aeropuerto Jorge Chávez. Eso espero, ¿no? Claro, eso es lo que se tiene que ver y lo que se tiene que confirmar de alguna u otra manera. Justamente, ¿usted considera que no hay una responsabilidad? Me parece que la bancada de Nuevo Perú atribuye cierta responsabilidad a la demora en el Congreso. Sí, sin duda que eso hay que censurarlo. Hubo una demora y creo que el presidente Salaverry ha sido drástico en sancionar a los responsables, pero esa no es la causa de la fuga. Si es que si esos documentos se han enviado 10 días atrás, el señor igual se fugaba, porque él ya tenía impedimentos de salida del país hace un par de meses atrás. Así que el documento del Congreso no iba a cambiar eso. Ahí no hay responsabilidad directa. Hay un atraso que el presidente Salaverry ha sancionado. Aquí lo que hay que ver es qué vía usó el señor Nostroza para fugar del país y sancionar a los funcionarios responsables. Y si es por el aeropuerto Jorge Chávez, eso sí significa preocuparnos de que nuestro primer aeropuerto sea una coladera, si es que así ha ocurrido. Claro, congresista, muchísimas gracias por esta apreciación. Nosotros vamos a estar entonces atentos y al tanto de lo que está ocurriendo. Tanto, bueno, un día cargado de noticias al fin y al cabo, ¿no? Lo de Keiko Fujimori y ahora esto, justamente. Ahí tenemos entonces justamente lo que ha ocurrido. Si usted recién se está conectando, recién está prendiendo la televisión, César Nostroza, pese al impedimento de salida,
ha fugado o habría fugado, según fuentes del gobierno para el diario El Comercio, de nuestro país. Desde la 1:43 de la tarde estaría en Madrid, justamente el juez suspendido. Esta información ha sido revelada por el diario El Comercio y actualmente hay muchas preguntas que están corriendo. Hemos hablado con el congresista Bruce y con el congresista García Belaúnde, porque se tiene que determinar por dónde es que se habría escapado. Ha salido, tal vez es una versión, por algún límite, digamos, terrestre, y luego ha tomado un justamente vuelo hasta Madrid. Ha salido por Jorge Chávez. Si ha salido por Jorge Chávez, ¿cómo puede salir si tiene un impedimento de salida? También nos lleva el caso de que si ha salido por Jorge Chávez, ¿de qué sirve tener un impedimento de salida entonces? Porque la verdad que no impediría que la gente se vaya. Hay otros temas. ¿Qué medidas va a tomar ahora el gobierno? Se ha pronunciado, ya tiene varios minutos esta noticia, y no se ha pronunciado el gobierno hasta ahora. Esperemos se pronuncie el gobierno en los próximos minutos, pero para eso lo dejamos con Jimmy Chinchay. Esperemos llamen justamente en directo con Jimmy Chinchay para poder pronunciarse. Sería bueno que el ministro del Interior diga algo en estos momentos. Nosotros terminamos esta hora en Noticias. Se quedan, como les decíamos, con Jimmy Chinchay para seguir. Adelante, Jimmy. Buenas tardes, adelante. Así es, Sebastián, muchas gracias. Empezamos esta noticia con esta nota vergonzosa, la vergüenza del día. Se confirma que César Inostroza, vocal supremo, destituido por el poder, destituido por el Congreso, destituido e inhabilitado 10 años, estuvo el 4 de octubre en el Congreso. Él sabía, después de lo que decía el Parlamento, es lo que le dijo a la sesión plenaria, después de lo que decidan hoy, seguro van a ordenar mi detención, es lo que viene. A todos le dijo, a todos escuchamos esa declaración. Todos menos la policía, todos menos el ministro de Interior. Ni una medida se tomó, nadie lo vigiló, nadie lo observó. Es cierto, no tenía una orden de arresto. Es cierto, solo tenía un impedimento de salida del país. Pero se trataba del personaje más importante en la lucha contra la corrupción, señores. Y como decía Sebastián Salazar, el ministro del Interior no dice nada. No hay ni un solo tuit, ni del ministro del Interior, ni de la policía. Nadie que, en todo caso, de no ser cierta esta versión, sale a decir, no se fugó, está acá. Recién hoy fueron a la casa y se confirma a nivel de medios periodísticos, porque el Comercio es el que tiene la información, que César Inostroza abandonó el país y que hoy llegó a tierra española. Así es como lo escucha, así como lo escucha, señores. Así estamos en este país. Miren, César Inostroza, el protagonista de todos los audios, el protagonista y cabecilla supuestamente de una red de corrupción. ¿Dónde está Horacio? Vamos a conversar tal vez más adelante con el congresista Horacio Pacori, Martín Barreto, nuestro productor, por supuesto, porque hay que hacer algo y hay que decir algo. Hacer ya no se puede. Así el ministro nos dé la explicación que quiera dar. No hay forma. El señor Inostroza, según información del diario El Comercio, abandonó el país el día lunes y hoy ya se encuentra en tierra española. César Inostroza, el protagonista de los llamados audios de la vergüenza, acudió al Poder Judicial, al Congreso, perdón, tenía un impedimento de salida del país, es cierto, y se ha generado toda una polémica en estos días por un trámite que no realizó el Congreso de la República. Pero ¿quién es responsable? ¿Dónde recae la responsabilidad? Algunos políticos están hablando también de Daniel Salaverry. A ver, por ejemplo, ¿qué dice la bancada de Nuevo Perú? Ante la confirmación, miren ustedes, ante la confirmación de la fuga de César Inostroza, los responsables y sus cómplices deben recibir el repudio de la población y la máxima sanción que corresponda, desde la mayoría fujiaprista hasta el Ministerio del Interior, de blindado a fugado, desde la mayoría fujiaprista. Por lo que se entiende acá, y lo dijo más temprano la señora Marisa Glave, y la señora Tania Pariona también, es responsabilidad, dicen, tiene que ver allí el presidente del Congreso. Si se tramitaba el documento que cuestionan la bancada de Nuevo Perú, ¿qué tanto iba a cambiar si el señor tenía impedimento de salida del país? El impedimento de salida del país está vigente y lo dijo ayer el Poder Judicial. El tema se ha generado desde ayer, desde antes de ayer. Recién hoy la policía fue a constatar su casa. Hoy fueron a buscarlo. Se acordaron de César Inostroza, ¿no?
Una respuesta necesitamos, señores, del ministro del Interior, de la máxima autoridad de la policía, porque esto es una vergüenza para el país. Se ha fugado el principal involucrado en hechos de corrupción y Alberto de Belaunde ha tuiteado. ¿Qué es lo que dice? Vergüenza nacional. El ministro del Interior debe ser interpelado por la fuga de Inostroza. Y los congresistas merecemos una explicación más detallada de por qué en el Congreso demoró el envío de la acusación al Ministerio Público Parlamentario, entonces, de la bancada independiente, perdón. Juan Cheput está en la línea telefónica. Congresista Cheput, ¿qué es lo primero que puede decir después de esta confirmación? ¿Cómo quedamos como país después de confirmarse que César Inostroza se fugó del país? Congresista, buenas tardes. ¿Nos escucha? ¿Cómo estás? Sí, Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se confirmó. ¿Cuál es su primera impresión después de esta noticia? La impresión es que acá se está desinformando a toda la población en relación a si el Congreso es responsable o no de esta fuga. El Ministerio Público, léase el doctor Chávarri, estaba en capacidad desde la misma noche que se sancionó, que se destituyó al juez Inostroza, de presentar una detención preventiva, porque así lo faculta el artículo 100 de la Constitución. Si el señor Inostroza se ha ido, es por culpa del Ministerio Público, que sin necesidad de que se le tramite el expediente, él ya podía haber señalado una detención preventiva. Entonces, cuando vemos de que existen congresistas fujimoristas que intentan echarle la culpa al ministro del Interior, intentan echar al presidente y hablan una serie de barbaridades... Perdón, ¿no es responsabilidad del ministro del Interior, señor, esto? No, lo que quiero decir es que desde la misma noche que en el Congreso de la República se destituyó al juez Inostroza y se le acusó ante la Fiscalía por el tema de organización criminal, el Ministerio Público estaba en plenas facultades de ordenar la detención preventiva, porque el encargado de acusarlo, según el artículo 100 de la Constitución, es el fiscal Chávarri. Así que acá hay una responsabilidad directa, en primer lugar. Bueno, bajo esa, perdón, congresista Cheput, en ese análisis que usted hace, ¿cómo van a analizar, cómo van a evaluar una denuncia si el Congreso no lo había tramitado? Allí usted está dándole insumo a quienes están criticando al congresista Salaverry. Por eso, yo estoy hablando con absoluta seriedad y no con especulaciones. Acá es una cuestión en la cual el Congreso, desde el momento que lo destituye, no se necesita un trámite burocrático para que la Fiscalía actúe de oficio, como lo ha hecho en tantas oportunidades, y plantee una detención preventiva, porque así lo faculta el artículo 100 de la Constitución. Si se ha quedado dormido el fiscal Chávarri, eso es otra cosa, pero él podía desde esa misma noche plantear una detención preventiva, porque el encargado de acusar, según el artículo 6 de la Constitución, es él. Correcto. Ahora, ¿y por qué se ha generado todo este problema con el presidente del Congreso? ¿Por qué el presidente del Congreso entonces...? No, bueno, ahora vamos. De que ha habido la demora, le dan el pretexto a todos los que quieren justificar al fiscal Chávarri, le dan en la yema del gusto con este pretexto de que son los empleados. Los empleados, por supuesto, que tienen responsabilidad, pero los empleados no se mueven a su libre albedrío. Acá la investigación que debe ordenar de inmediato el presidente del Congreso debe determinar quiénes son los políticos que le ordenaron a los funcionarios del Congreso que mantuvieran los expedientes acumulados o que se demoraran. Tiene que haber una investigación profunda para poder determinar a los responsables de los hechos. Pues lamentablemente los funcionarios que han sido destituidos desde mi punto de vista correctamente, tienen que, porque hay un costo político, obviamente, tienen que ser sujetos de una investigación para ver quiénes son aquellos políticos que han presionado para que se actúe de esta manera. Pero por otro lado, llegar a la exigencia de un sector de congresistas fujimoristas que junto con el APRA están planteando la destitución o la renuncia del presidente del Congreso, eso no me parece, pues lo que quiere
este sector del fujimorismo es recuperar la mesa directiva porque ven muy independiente al congresista Daniel Salaverry. Bien. Entonces quieren recuperar la mesa para hacer lo que se le da la gana. Correcto, Pero Juan acá la Cheput. responsabilidad fundamental es del fiscal Chávarri y de eso no me queda ninguna duda. Bueno, respetamos su posición, creemos que el Ministerio del Interior tiene mucho que aclarar, pero usted apunta al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, correcto. Juan Cheput, era la palabra del congresista oficialista Horacio Pacori, es parlamentario de Nuevo Perú. Él se encargó de preparar la acusación contra el personaje que está en pantalla y personaje que hoy se ha confirmado se fugó del país. Congresista Pacori, ¿cuál es su primera reacción? Adelante. Bueno, lo que tenemos que decirle al país es que lamentablemente tenemos que confirmar una noticia que nosotros la habíamos alertado en todo momento. Lo que ha ocurrido el día de hoy es que ratifica de que César Inostroza, asimismo los 4 ex consejeros que han sido blindados por Fuerza Popular en el Congreso de la República, tienen responsabilidades y no quieren rendirle cuentas a la justicia, y es por eso que han fugado del país. Frente a este hecho, ¿responsabilidades hay? Sí hay responsabilidades. La primera responsabilidad política cae en la mesa directiva del Congreso de la República, porque no nos olvidemos que el pasado 4 de octubre se aprobó la acusación constitucional y este expediente ha debido de ser derivado al Ministerio Público para que en esta vía se empiece todas las acciones legales para, pues en adelante juzgar a César Inostroza. Entonces, lamentablemente esto no se ha dado recién el día de ayer por una alerta que le hacemos al presidente del Congreso. Este expediente ha tenido que llegar al Ministerio Público y el otro responsable que tiene que dar cuenta y que tenía que velar el impedimento de salida es el Ministerio del Interior. Entonces, estas dos entidades tienen que dar cuenta a todo el país de la fuga de César Inostroza. Lo que en el fondo simplemente se está haciendo es ratificar de que César Inostroza es el líder de esta organización criminal y lo que pues con su fuga está buscando un mecanismo de impunidad. Es correcto. El día de ayer, el abogado de Inostroza le ha mentido al país. Congresista Pacori, así es, le ha mentido al país. Es interesante o es creíble la posición del señor Juan Cheput a señalar que sin la denuncia que ustedes habían aprobado, sin la decisión del Pleno del Congreso, el Ministerio podría actuar de oficio, es decir, sin el documento que recién ayer se envió al Ministerio Público, ¿podían actuar ellos de oficio, solicitar una medida cautelar? No lo podían hacer. Lo que nosotros siempre habíamos dicho de que una vez aprobado la acusación constitucional, nosotros no le íbamos a cortar las alas al Ministerio Público para que investigue, pero para que esto se dé inicio era necesario que el expediente llegue al Ministerio Público. Entonces lo que hecho es que se ha demorado que ese documento llegue y esto hace pues de que acarreen estas cosas. Si no hubiese habido presión política de los medios o por querer denunciar este tema o la alerta que nosotros le hemos estado dando dentro del Congreso de la República, simplemente esto seguiría siendo de desconocimiento de la población. ¿Usted habla en su tuit de congresistas fujimoristas también involucrados en esto? Mira, César Inostroza se ha fugado del país para no responder a la justicia de su investigación por pertenecer a una organización criminal. En el Congreso de la República, en la acusación constitucional, se ha blindado a los 4 ex consejeros de poder pertenecer a esta organización criminal. César Inostroza con su fuga no va a permitirle que la investigación camine. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De que además en todo momento no podemos olvidar de que han habido intentos por blindar a César Inostroza y a los ex consejeros de pertenecer a esta organización criminal. Esto es un tema lamentable. Lo que hace al final es pues obstruir al Ministerio Público para que se pueda buscar justicia ante un hecho que es inminente, de los famosos cuellos blancos que después habrían generado mecanismos de corrupción dentro del sistema de justicia. Y la policía pudo tomar mejores medidas. Usted señala, el Ministerio Público no podía actuar solo. Claro, no tenían el documento que recién ahora lo tiene Pablo Sánchez, pero la policía pudo haber hecho algo. Exactamente, ellos tienen que dar cuenta de cómo estaban dando cumplimiento a este impedimento de salida que emitió el Poder Judicial. Entonces, pues, ¿en qué país vivimos? No estamos hablando de ciudadanos comunes, son personajes y temas que se han manejado dentro del interés nacional. Entonces creemos que el ministro del Interior también debe dar cuenta, debe responder frente a este impedimento de salida. ¿Debe renunciar o debe responder a una interpelación? Bueno,
tiene que responder cuáles son las acciones que ha dicho y evaluar el caso. Pues nosotros queremos que los responsables, a los que se hallan dentro de este caso, tienen que dar un paso al costado. De no ser así, pues veremos qué acciones vamos a asumir dentro del Congreso de la República. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio Pacori, parlamentario de Nuevo Perú. Es el encargado, el ponente de la investigación y que consiguió al final que a este señor se le incluyera por el delito de organización criminal.